Saludos una vez más desde el estudio Aracelis Melo en el canal AME de República Dominicana. En el programa de hoy vamos a estar felicitando y hablando de por qué la Iglesia Católica está perdiendo feligreses, de lo que debieron tomar en cuenta los diputados para el préstamo de 90 millones de la zona colonial, de la supuesta auditoría a los acuerdos con agresores de mujeres, del festival de importaciones que nos gastamos, de lo que debería ocuparse el comité político, de la histórica graduación de 40,000 estudiantes del Infotep, de dónde meteremos los 42,000 que estudian medicina, y bueno, de muchos temas más en esta media hora, así que vamos a comenzar. Amigos, tomando el pulso con la gente, uno ya tenía la sensación de que la iglesia católica venía perdiendo crecimiento. O sea, no estaba creciendo, sino que estaba perdiendo feligreses. Mientras que las iglesias protestantes, la competencia, protestantes o similares, se han alzado con esa cifra de feligresía católica descontenta. Y efectivamente, Barómetro Latinoamericano, en su última medición, nos dice que la católica ha bajado un 18.4% en los últimos 11 años y las evangélicas han crecido en ese mismo periodo, pasando de un 11.1% a un 26%. Uno supone también que las altas instancias de Roma han debido estructurar planes para detener ese escape de adeptos que se ha hecho más intenso en la medida que se descubren más y más casos de pederastia, incluso hasta en la cercanía del mismísimo Papa Francisco, cardenales de su confianza. Hace rato que debe haberse iniciado un plan de recuperación de imagen y de conquista de los jóvenes, cuyos padres no están muy confiados ahora en sus orientadores espirituales, como lo estaban antes, porque no se sabe de debajo de cuál yagua va a salir un alacrán en la iglesia. De todos los días que hay un caso. Las cosas anduvieran mejor para la Iglesia Católica si el Papa Francisco hubiera podido hacer la profilaxis que él llevaba entre sus planes cuando alcanzó el papado. De hecho, Francisco inició desde su nombramiento un duro ataque contra los lobbies de poder que dirigen las finanzas de la Santa Sede. Se fajó. Y cuando le pusieron en las manos la documentación que acredita la mala gestión de los administradores acusados de malversación, el Papa se dedicó a tratar de conseguir transparencia. Es lógico. Entonces fue ahí cuando él entendió por qué fue que renunció Benedicto XVI. Ahí fue que él entendió. Sencillamente, Benedicto no pudo con las mafias poderosas que operan ahí dentro, en Roma, en la Santa Sede, y se dio cuenta que fácilmente iba a perder la vida si seguía tratando de desmoronar eso. Francisco descubrió la lujosa vida de los cardenales, descubrió los robos y las estafas, el agujero negro de las pensiones, los escándalos sexuales y todas las intrigas que incluyeron espionaje y amenazas encaminadas a sabotear la revolución que él quiso implementar. Este Papa decidido, este Papa único y valiente que llegó ahí con el cuchillo en la mano.
Cuando se conocen libros como los escritos por Gianluigi Nuzzi, se llama Gianluigi Nuzzi, todos trabajos de investigación irrefutablemente documentados. Ahí se comprende a cabalidad por qué Francisco no ha logrado lo que quería. Se entiende cómo está conformada la mafia vaticana y por qué la iglesia está decayendo en cantidad de feligreses. Yo les recomiendo buscar sus libros, Vaticano S.A. y Vía Crucis, esos dos libros, para que usted se escandalice, como me escandalicé yo cuando leí el contenido de esos libros. El domingo pasado, Monseñor Osorio aquí dijo que los que apoyan el aborto no son católicos. Ni siquiera el aborto humanitario, Monseñor, por Dios. Con esas inflexibilidades no es como se va a recuperar su iglesia. Así no. En un momento comenzamos con las felicitaciones. Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. En los últimos días en la provincia tuvo localizada sobre el territorio y descargado tal como ayer su Comenzamos hoy felicitando a los diputados que la semana antes pasada le dieron la espalda a la aprobación del préstamo del BID para terminar el proyecto de remodelación de la zona colonial. Lo triste de eso no es que se trató de una decisión meramente político-coyuntural, o sea, se trató de un asunto meramente político-coyuntural y no fue
un propósito serio de revisión técnica del proyecto. ¿Se me entiende? O sea, el miércoles pasado aparecieron los diputados que se necesitaban para aprobarlo y lo aprobaron y ya. Lo que debió merecer la atención de los diputados fue analizar dólar por dólar en qué se va a invertir esos 90 millones de dólares para saber si todo es meritorio y si todo es procedente. Y lo decimos porque había por ahí unos planes horribles con relación a las ruinas de San Francisco, que no sabemos si aún existen en la mente de quienes tendrán el poder de manejar ese dinero, amén de otras distorsiones que fueron introducidas y que desfigurarían la esencia histórica de ese sagrado recinto llamado zona colonial. Que vieran si todo tenía la aprobación de las juntas de vecinos de la zona, que son varias, y de las entidades serias, como el ICOMOS, el CODIA, la UNFU, la Academia de Ciencias. Pero tristemente la decisión no aprobar o aprobar fue solo por un asunto político coyuntural, que no es lo que merecía algo tan serio como ese proyecto. Es que no progresamos. Felicitaciones al Procurador General de la República por su afirmación de que los acuerdos con que se beneficia a los hombres que son agresores de mujeres son auditados para determinar si no violaron protocolos y son correctos. Dice él que eso antes no se había hecho y que esta Procuraduría, bajo su mando, es la que está implementando esto ahora. Lo bonito es que en el mismo momento en que comunicaba con mucho orgullo eso a la prensa, por Santiago otra mujer estaba cayendo víctima de su ex marido. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con la auditoría del acuerdo con el asesino que le metió 11 puñaladas a su ex y lo soltaron para que volviera a culminar la obra inconclusa, o sea, para asesinarla? No es cierto que la mayoría de las mujeres no denuncian las agresiones porque con eso no se logra nada y quien la amenaza sigue tan campante hasta que la mata. ¿O es que cuando se hizo ese acuerdo no había todavía auditorías para verificación de protocolos? Debemos felicitarnos porque, según nos informa el Banco Central, las importaciones de electrodomésticos, de automóviles, de jipetas y artículos terminados crecieron enormemente en los primeros 9 meses del año, mientras que la importación de materia prima para la producción local en la industria bajó, lo cual da una lectura que no hay que descifrar, ¿verdad que no? Simplemente salga a la calle y verá que ya estamos uno arriba de otro en materia de tránsito, uno arriba de otro. Y por ejemplo, la jipeta favorita de ricos, de funcionarios y congresistas, vienen por ahí, ya están en el mar, están a llegar 2 barcos cargados con esa jipeta y están todas vendidas, prepagadas. Señores, tal es la demanda de ese vehículo, que cuesta como $150,000, que la fábrica en Japón tuvo que decirle al distribuidor de aquí que no podía despacharle tanto pedido, porque la fábrica tiene cuotas asignadas por países y que aquí se había excedido increíblemente las expectativas de venta. Oiga, ¿cómo es que estamos? Entonces, todo ese cuadro nos indica lo bien que estamos y lo esperanzador que luce el futuro de nuestro país en materia económica. Jipetas, carros de lujo,
televisores 4K por pipa y materia prima para la industria, nada de nada. Felicitaciones a Francisco Javier, quien considera que el expresidente Leonel Fernández está recurriendo a la demagogia y a la politiquería barata para continuar incidiendo en la vida política nacional. Ya Felucho, previamente por su parte, se había encargado de dispararle al cuello a Leonel, y bueno, y no se diga Temo, que todos los días le tira a Leonel. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el comité político le está dedicando tanta atención a Leonel Fernández? Cuando Leonel, en momento alguno en sus declaraciones públicas, ni se refiere a Felucho, ni a Francisco Javier, ni a ninguno de ellos en específico. Además, no se supone que si ya, como dijo José Ramón Peralta, Abinader está de 10 a 11 puntos por encima de Gonzalo, hacia donde deben enfocar los cañones de guerrilleros del comité político sea hacia Abinader. Pues el enemigo ya no es, el competidor ya no es Leonel, es Abinader. La verdad es que no se entiende el porqué de esa insistencia hacia quien se supone que ya no es peligro para el PLD, porque según ellos mismos no alcanza más de un 6%. Digo, dicen ellos, yo no sé. Hay que felicitar al Infotep porque probablemente hayan hecho historia con la graduación de más de 40,000 estudiantes en diversos oficios en un acto que celebraron en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, lo cual provocó un tapón histórico en la zona. Nosotros suponemos que se marcó un récord porque no recordamos a ninguna institución que haya graduado de un sopetón nada menos que a 40,000 profesionales. Diablo. La verdad es que uno espera que la capacidad de estos jóvenes sea auténtica y que cuando mañana las empresas requieran de un plomero, un electricista, un tornero o en lo que sea que se hayan graduado, estos profesionales sepan responder con la capacidad requerida para desempeñar una función en una empresa o en un hogar. Así que felicitaciones al Infotep y esperemos a ver la evaluación que harán los industriales y empresarios cuando estos muchachos comiencen a tocar sus puertas en busca de empleos. Ahí es que vamos a ver la realidad. Hay que felicitar a las universidades del país porque actualmente tienen en su seno, según información, a 42,000 estudiantes de medicina. ¡Wow! Que van a terminar la carrera y no se sabe dónde rayos es que van a poder dar servicio, porque el país no tiene plazas donde ubicar a tal cantidad de médicos. De hecho, hasta en médicos con especialidades, las deficiencias son muy marcadas aquí. Entonces, el país se encuentra ante un serio inconveniente y eso pone a pensar por qué las universidades, de manera coordinada con el Ministerio de Educación, no limitan o por lo menos no advierten a los que pretenden ser médicos sobre la gran competencia que van a encontrar y las dificultades para alcanzar el éxito. Y es más, debería ponerse un tope anual de estudiantes por carrera, según las necesidades del país, de manera que no lleguemos al punto de sobresaturación y lo que se lance entonces para arriba, después de tirar el birrete en la graduación, sea a candidatos para dar servicio de choferes de Uber por las calles, mientras en la casa tienen tristemente colgado un diploma de médico. Digo yo.
Felicitaciones al gobierno por el anuncio de que venderá la mitad de las acciones de Punta Catalina. De inmediato uno se pregunta si con esa venta no se cae el propósito inicial de poder vender al ciudadano el kilowatt hora a más bajo precio. Porque para poder recuperar los 2.500 millones de dólares que vale la planta, el precio garantizado de compra de energía deberá de estar entre 10 y 11 centavos de dólar, no de 7 como se pensaba. El otro punto es el del accionariado, porque inicialmente se pensaba vender para que los nuevos accionistas desembolsaran de un fuetazo 1.250 millones de dólares, valor de la mitad de la planta. Pero ahora se ha adoptado otro esquema bajo un capital accionario de 600 y pico de millones de dólares y una alta deuda con el Estado que se pagaría con el propio flujo de caja de la venta de energía. En ese caso, el sector privado que compre solo tendrá que desembolsar 308 millones de dólares, pero sería dueño del 50% y el control de la planta y de la empresa. O una ganga, porque si se pierde el arbitraje de Odebrecht en Nueva York, esos 700 millones lo tendría que pagar la CDE y nada que ver con los nuevos accionistas. Y como ya sabemos quiénes son los que van a comprar, veremos pronto en la prensa esos mismos nombres que vemos todos los días en las crónicas. La misma gente. Hay mucha tela para cortar respecto a Héctor, pero eso requiere del tiempo que no tenemos aquí para analizar porque son muchos detalles. Vuelvo en un minuto, todavía no se acaba esto. El bloqueo de las intersecciones es la principal causa de represamiento vehicular y disminución en la velocidad de flujo, ocasionando caos en la movilidad. Cuando usted se encuentre en una intersección, esperando que la luz del semáforo cambie a verde, solo podrán proseguir su marcha cuando haya espacio suficiente para que su vehículo pase completamente la intersección, sin obstruirla, como lo hace el vehículo de color verde. Aunque la luz del semáforo esté en verde, los vehículos solo podrán proseguir uno a uno cuando haya espacio suficiente para que al pasar queden completamente fuera de la intersección, de la línea antibloqueo y de la cebra. Si usted no respeta el espacio peatonal o se queda dentro de la intersección, como lo indican los vehículos rojos, cuando la luz del semáforo cambie, dando paso a otros vehículos, estos no podrán avanzar, ocasionando riesgo de accidente, represamiento de vehículos y bloqueo de la intersección. Esto aplica para todas las intersecciones con o sin semáforo, incluso sin línea antibloqueo. La movilidad también depende de ti. Hay que felicitar al eficiente e histórico ministro de Medio Ambiente, quien varios días después de que el obispo Masalle de Baní gritara sobre el problema de lo que ocurría en las dunas de Baní, finalmente, con toda su calma y empujado por las denuncias mediáticas constantes,
decidió hacer un descenso en el lugar el viernes antes pasado y comprobó el daño ecológico que invasores de tierra están realizando allí. De inmediato, el eficiente ministro de Medio Ambiente ordenó la paralización de las actividades y ubicar a esa gente en otros lugares. 2 días después, el festival de tumbadera de árboles siguió como si nada, porque el eficiente ministro no dejó vigilancia y si no se deja fuerza pública, los invasores no respetan ni a su madre. Pero como la presión mediática siguió, al histórico ministro no le quedó más remedio que ordenar la militarización de la zona y ver si se pone orden y se saca todo al ilegal metido allí. Ahora veremos. Vamos a darle seguimiento, no vaya a ser cosa que se olvide y vuelva a lo mismo. Lo que ocurrió esta semana en el segundo tribunal colegiado de La Vega es algo realmente histórico y que debe dar vergüenza a la justicia dominicana. La magistrada Lucrecia Rodríguez Ramírez leyó la sentencia que condenó a 10 años de prisión a un sacerdote acusado de violación a un menor que estaba bajo su tutela en un colegio, pero desestimando la condena por violación en vista de que la fiscalía no pudo demostrar las pruebas. El tribunal le cree a la víctima, pero el fiscal no lo probó, dijo la magistrada en la audiencia pública. Entonces, una condena que no está basada en pruebas es la cosa más fácil de derribar en una apelación ante una instancia superior, donde ya no habrá que presentar, no hay nada que presentar, porque esas supuestas pruebas fueron desestimadas en el segundo colegiado de La Vega. Es de suponer que en la próxima instancia le van a dar libertad al sacerdote pura y simplemente. Y es que resulta difícil asimilar que la condena haya sido por algo que ya no es aceptado, o sea, la íntima convicción del tribunal, porque eso fue lo que ocurrió. Si no hay prueba, no hay delito y punto. Esa es la realidad, esa es la ley. Una verdadera pena, pero así es. Finalmente por hoy, señores, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Haití, hasta Guatemala ahora se revolteó. Hay una cadena orquestada de desórdenes que obliga a uno a preguntarse si nosotros no estaremos en ella. Y cuando entre el nuevo año vamos a ver algún tipo de movimiento similar al que sacude a esos países. Se ha dicho muchísimas veces que en todo esto hay un plan orquestado por Maduro, y algo hay, porque a inicios de octubre el gobierno de Ecuador anunció que detuvo a 17 extranjeros, la mayoría de ellos venezolanos, con información sobre los desplazamientos del presidente Lenín Moreno, que enfrentaba fuertes protestas indígenas por sus ajustes económicos. Este mes, en Bolivia, las autoridades presentaron a 9 venezolanos acusados de participar en actos de sedición de grupos supuestamente vinculados a Evo Morales que intentaban abandonar el país por una población de la frontera noreste colindante con Brasil. En Chile, el gobierno de Sebastián Piñera expulsó a 50 extranjeros, entre ellos 9 venezolanos. Y más recientemente un grupo de 60 venezolanos fue expulsado de Colombia bajo acusaciones de participar en actos vandálicos durante las protestas desarrolladas en los últimos días en Bogotá. Entonces, en conclusión, ojo, porque no estamos exentos de que esa epidemia llegue aquí. Cuidado con eso y cuidado porque dependiendo de los resultados de las elecciones de mayo, usted no se imagina quién puede ser el que va a incentivar un desorden.
Hasta la próxima semana, amigos. Gracias.